Pablo, que nos dan esta entrevista. Y nuestro interés se orienta hacia revisar la dinámica de los posgrados en Argentina, sobre todo en vista a hacer una autoevaluación, saber qué estamos haciendo, si lo estamos haciendo mejor, peor, cuáles son los valores que perseguimos en los posgrados. Y entonces ustedes, como referentes de un posgrado que es innovador, que rompe con determinados cánones, sobre todo de la unidad disciplinar, queríamos preguntarles cómo es que se les ocurrió, cómo surgió la idea de este posgrado. Bueno, en realidad, digamos, yo fui convocada a participar en el posgrado después de que un grupo de profesores de la facultad ya se habían reunido y habían comenzado a pensarlo. O sea, yo creo que ellos habían estado trabajando por lo menos un par de años cuando a mí me convocaron y me pidieron si podía ayudarlos en el sentido de activar un poco la formación del posgrado para poder presentarlo y que sea aprobado en el Consejo Superior. Entonces, en ese sentido, yo a partir de ahí me empecé a reunir con profesores del ámbito de letras de la facultad y del ámbito de la carrera de Ciencias de la Educación, digamos, el profesor que dictaba psicología, porque el posgrado se formó sobre todo teniendo en cuenta el ámbito de la filosofía y el ámbito del psicoanálisis. La idea era cruzar esas dos disciplinas para pensar la problemática de la subjetividad. Y bueno, también obviamente con el aporte de las otras carreras que están en la Facultad de Filosofía y Letras, como, digamos, historia, antropología, letras, que como les decía en el núcleo inicial, digamos, los profesores de letras colaboraron muchísimo. Ahí, digamos, estaba Noé Gitry, estaba Nicolás Rosa, Jorge Panesi, y entonces cuando yo entré a participar había como un bosquejo de lo que querían hacer, y entonces lo activamos en el sentido de armarlo ya como un plan para presentar en el rectorado, ¿no?, de la UBA. Y en ese sentido, bueno, la idea fue reunir en esas disciplinas el concepto de subjetividad y pensar cómo podríamos pensar entre disciplinas diversas un modo de acceder a los distintos conceptos de subjetividad con que nos manejábamos en cada uno de esos campos y pensar la cuestión del entre, es decir, lo interdisciplinario, o sea, tanto lo que estaba en común en las distintas disciplinas como lo que era antagónico, un poco para deconstruir los modos habituales que cada uno de nosotros en nuestras disciplinas tenemos para referirnos a la subjetividad. Y así surgió, bueno, esto que es la maestría en estudios interdisciplinarios de la subjetividad, en donde la interdisciplina es prácticamente un ejercicio constante, ¿no? Yo, a medida que va pasando el tiempo, desde el momento en que fue aprobada en el 2009, la maestría, bueno, empezó a funcionar en el 2009, fue aprobada en el 2008, yo a medida que pasa el tiempo me doy cuenta que ya estamos en época de transformar nuevamente eso que presentamos, porque, digamos, el ejercicio mismo de la práctica dentro de la maestría como profesora, como directora, me da la pauta de que hay muchas cosas que ya deberían estar en proceso de cambio, ¿no? Bien, ¿y tuvieron dificultades para ser acreditados? ¿A la CONEAU? Sí. ¿A la CONEAU? Bueno, sí, en realidad yo creo que la primera presentación que hicimos ante la CONEAU, una de las dificultades que se hizo presente en las cuestiones que nos observaron es el hecho de que hay como una idea de que la disciplina propia es la que determina los conceptos, ¿no? Entonces nos pasó en la primera vez que nos presentamos en la acreditación que, por ejemplo, nos objetaban que no había diversidad teórica dentro de los programas de los seminarios. Bueno, y nosotros mirábamos los programas de los seminarios y era impresionante la diversidad teórica que había. Por ejemplo, uno de los que nos objetaron, y pues nosotros presentamos un descargo indicando dónde se daba la diversidad, fue el programa de perspectivas epistemológicas de la subjetividad, en donde estaban, por un lado, Esther Díaz, por el otro lado, Félix Schuster y Cecilia Hidalgo, que están, digamos, epistemológicamente unos de otros en las antípodas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el problema de las maestrías interdisciplinarias es ese, ¿no? Que hay como una fuerte fijación en la propia disciplina
y entonces cuesta mucho hacer patente que si no está lo que vos estudiás en tu disciplina, esto también puede ser estudiado. No sé si se entiende lo que digo. Es decir, yo creo que en los evaluadores hubo como una mirada puesta en aquello que ellos manejaban de la cuestión de la subjetividad en su propia disciplina o en su campo teórico o en su línea de investigación, sin advertir, bueno, la gran cantidad de elementos que hay, ¿no? Sí, ahí hay un primer también punto, digamos, que uno no debe perder de vista y que marca un poco la línea, por ejemplo, que tiene la CONEAU, porque cuando uno tiene que inscribir la maestría para acreditarla y ser evaluada el posgrado, el primer problema que se encuentra es que el anclaje que te pide tiene que ser en una disciplina en particular. Entonces ya necesariamente vos tenés que elegir una de las disciplinas como la disciplina dominante, y después te permite poner disciplinas subordinadas, por decirlo de alguna manera, a esta disciplina dominante. Y eso ya es un problema, porque justamente una maestría interdisciplinaria busca romper ese esquema, digamos, de presentación. Entonces ya desde ahí, desde la base de cómo te piden que vos presentes, ya el formato impide una presentación, digamos, lo más que pueda traducir lo mejor posible lo que es el plan, ¿sí? Y inflarse en una de las opciones que te dan, sí, un área. Hay que ponerlo dentro, ahí es como un formato, digamos, en el cual la plataforma te abre las posibilidades, después te permite otros, pero después no aparecen cuando vos levantás la información. Entonces evidentemente que queda después el otro problema, por ejemplo, que existe, tiene que ver con que nuestra maestría tiene una presencia, digamos, está aprobada y tiene dentro de sus miembros de la comisión directiva, tiene nombrada gente de las distintas facultades, de la Facultad de Psicología, la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Filosofía y Letras, y después tiene también un miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, porque hay un convenio de la facultad con la APA. Y el tema es que vos ya automáticamente la tenés que presentar como una maestría que es de una facultad. O sea, son como varios puntos ahí que después, digamos, es muy difícil de reponerlos a la hora de cómo está pensada la maestría desde su génesis hasta cómo se concreta en su dictado, ¿no? Y ahí me parece también lo que marcaba Mónica, yo lo que veo es que nosotros ya pasamos por 2 evaluaciones, y en las 2 evaluaciones lo que vemos es una falta de mirada, digamos, a la propuesta en su macro propuesta, digamos, ¿no? Y no desde las cuestiones puntuales de cada seminario, porque, digamos, es como que cada evaluador busca adaptar los contenidos de los cuales sabe, y mira solo eso, y no puede mirar la totalidad, que ahí es donde me parece lo que Mónica decía, hay una gran apertura de posicionamientos ideológicos, epistemológicos, y también, bueno, obviamente disciplinares. Claro, pero bueno, digamos, a pesar de esos obstáculos, ustedes lo están haciendo, digamos. Sí, estamos acreditados. Claro, sí, siguen construyendo, digamos. Tampoco el obstáculo fue un impedimento completo, nunca. Quizás por tenacidad de ustedes. Sí, no es que la maestría fue desaprobada de entrada, fue calificada y se le dieron ciertas observaciones. Primero nos habían dado la categoría C, y después, bueno, nosotros hicimos un recurso y pasamos a la B. Ahora estamos en la B, no llegamos a la A todavía, pero bueno, nos estamos entrenando. Claro. Sí, íbamos por la A porque, digamos, tenemos un buen número de egresados que ya han defendido la tesis y nos parecía que podíamos estar ahí, pero bueno, es muy complicado el tema de la CONEAU, ¿no? Claro, digamos, eso es desde el punto de vista de las normativas. Exactamente. Cómo la maestría tuvo que también, en cierto modo, ajustarse a las normativas, y hubo ahí como una especie de empate
¿no? Para poder ser acreditado, cosa que es necesario en estos, digamos, en el juego que jugamos, ¿no? Quienes hacemos posgrado. Ahora, al interior del dictado de los cursos, nosotros vemos también que un tema de las maestrías interdisciplinarias es la formación disciplinar de los propios profesores. O sea, ¿qué pasa con los profesores que dan ahora este curso, que normalmente son doctores? Y por lo que nosotros sabemos, por haber estudiado un poco, visto la historia de los posgrados en Argentina, empezaron los doctorados disciplinares, siendo lo más fuerte de los posgrados, y normalmente es la gente que acredita para dar cursos. ¿Cómo viven ustedes esto? Si hay o no hay un choque, una brecha o algo. Sí, yo más que hablar de los profesores, si me permitís, en todo caso le dejo a los profesores a Juan Pablo, me gusta que él ha sido, le dejo a los profesores a él porque él fue cursante, él es egresado de la primera cohorte de la maestría, entonces a lo mejor puede dar una mejor visión. Yo hablaría desde el lugar de los estudiantes, de los cursantes de la maestría, porque bueno, ahora el sábado terminé de dar mi parte dentro de un seminario, y lo que uno observa también desde el lado de los cursantes como una dificultad para aceptar esto que yo mencionaba como la deconstrucción de las categorías con las cuales se manejan en su disciplina, ¿no? Y yo eso lo pienso constantemente porque me parece que ahí hay, más allá de deconstruir el concepto con el cual se manejan en sus disciplinas, hay como una actitud, diríamos, emocional que tiene que ver con el ejercicio de la propia profesión. Es decir, cuando uno señala críticas, por ejemplo, a determinados conceptos del psicoanálisis, que bueno, es lo que generalmente hago yo desde el seminario que dicto, que tiene que ver con perspectivas filosóficas del sujeto y de la subjetividad, cuando uno hace críticas a determinados conceptos del psicoanálisis, la gente se pone en guardia, sobre todo, digo del psicoanálisis porque nosotros tenemos una gran cantidad de estudiantes del ámbito de psicología, ¿no? Casi el 40 o yo diría el 50% a veces de los cursantes son del ámbito de psicología. Entonces cuando uno comienza a hacer críticas al psicoanálisis, inmediatamente se ponen en guardia, ¿no? Es decir, es como que necesitan defenderse. Y eso lo entiendo desde el punto de vista que, bueno, también nos pasará a nosotros desde el punto de vista de la filosofía, que uno se asienta en determinadas prácticas profesionales, ahí tiene su lugar de seguridad y de habitualidad, y cuesta mucho aceptar la crítica, ¿no? Por lo menos la primera experiencia, ahora estamos en una cohorte, digamos en el primer cuatrimestre de una nueva cohorte, y bueno, recién ingresan los estudiantes, y entonces entiendo que les cueste esto de recibir, por lo menos de mi parte, críticas al ámbito del psicoanálisis, porque bueno, es la disciplina en la cual viven, ¿no? En la cual se arma su vida, su profesión. Entonces, en ese sentido yo veo, digamos, como una dificultad, por lo menos en el inicio del cursado de la maestría, por parte de los estudiantes para aceptar la crítica como elemento necesario para poder realizar esto que yo llamo el ejercicio de la interdisciplina. O sea, si uno no está dispuesto a desasirse, desposeerse de los propios conceptos y propias categorías, es muy difícil lograr lo interdisciplinario porque uno nunca puede escuchar al otro, es decir, está siempre colocándose en guardia frente a la crítica que le viene del otro y no tiene la posibilidad de apertura a poder escuchar el discurso del otro y poder pensar, bueno, de ese discurso que podemos armar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo veo la dificultad desde el punto de vista de los cursantes y bueno, que a lo largo de, digamos, después del cursado creo que se va transformando, bueno, o por lo menos nosotros tenemos deseos de que se vaya transformando, bueno, y de hecho, digamos, cuando uno habla con los maestrandos o cuando ya han terminado su tesis, lo señalan esto, ¿no? Es decir, esto de que el contacto con profesores de diferentes disciplinas y también dentro de lo que es el ámbito áulico con colegas de las propias disciplinas y de disciplinas diversas, los ayuda muchísimo a deconstruir esas categorías, ¿no? O sea, esos grupos son mayoritariamente con psicoanalistas. Yo diría la mitad son de psicoanalistas y el 50% siguiente hay gente de filosofía, de ciencias sociales, hay bastantes, de antropología tenemos ahora, en esta corte tenemos una oftalmóloga, o sea,
un abogado, o sea, tenemos gente de distintas disciplinas. Eso ayuda a tratar de generar Exacto, sí. un entendimiento a los distintos de uno, ¿no? Por lo menos. Sí, a ver, yo digo, me parece que hay dos cuestiones que ahí marcaba Mónica que son claves para entender. Yo digo, Mónica decía desde el lugar de haber cursado y hoy, bueno, continuar, estamos con la quinta corte. Son ya 10 años de esta maestría y la verdad es que uno dice, hay una, donde está la dificultad también está la riqueza, ¿sí? El tema quizás es quiénes están abiertos a poder transitar, ¿no? ese camino que hay momentos en que es muy arduo, sobre todo al principio. Incluso es muy arduo para los docentes. A los docentes, digamos, muchas veces muchos docentes no han podido entrar en la lógica, digamos, que se le impone por la diversidad del grupo. Entonces ahí vos tenés como me parece que la apuesta interdisciplinaria no está puesta en el dictado mismo en términos de decir de que haya gente experta en interdisciplina, sino que la interdisciplina se da en el proceso que se instala entre un grupo que viene de diversas disciplinas con nociones, digamos, ya incorporadas, como decía Mónica, en torno a tener una idea de lo que es, no sé, el sujeto, de lo que es la subjetividad o de lo que fuera, y encontrarse con lo que dicen otras disciplinas, y encontrarse con lo que dicen. Incluso también hay otra diversidad que no sé, quizás no es la que predomina, que depende de los grupos, ¿no? Digo, que tiene que ver con la procedencia de cada, digamos, la inserción laboral también. Sí, la inserción laboral, porque también hay que entender que el público de maestría se mezcla a otra cosa que no pasa generalmente en el doctorado, que es que la mayoría del público de maestrías tenés una buena parte que son profesionales y no todos vienen a buscar, digamos, una formación académica porque están haciendo justamente de su vida una profesión académica y están buscando otra cosa. Entonces eso también se da y es también una variable que para mí enriquece a la maestría. Porque ofrece nuevas perspectivas a quien de repente no está inserto en ese mundo laboral. O sea, la mirada de la clínica hospitalaria o la del trabajador social que hemos tenido, la mirada del abogado, son miradas distintas respecto de los problemas que trabajamos. Entonces me parece, ahí hay una riqueza y como se la sabe aprovechar, se genera algo muy potente. Después está también la interdisciplina que se ofrece desde quienes dictan los seminarios. Y ahí, bueno, ahí es toda una ingeniería, por un lado, de cómo sostener año a año esa diversidad, y también de poder insertar, digamos, a veces el profesor de posgrado, muchas veces es un profesor que no siempre está empapado de la propuesta académica en su totalidad. Entonces viene a hablar de determinado tema. Y a veces eso, digamos, se acomoda bien y a veces no se acomoda muy bien. Y eso genera como ciertos problemas también en el dictado. Pero por lo general lo que uno ve es que digamos, la distinta formación y las distintas trayectorias que se ofrecen son también las que van enriqueciendo ese armado interdisciplinario. O sea, digo, la interdisciplina es importante entender esto. Se produce y se construye, las dos cosas. Pero en ese entramado, digamos, porque vos tenés gente graduada con profesores que, bueno, hay doctores y hay también, digamos, ahí de repente desde el ámbito de la psicología viene mucha gente con experiencia en clínica, en clínica hospitalaria, en clínica privada, en lo que fuera, y entonces también eso enriquece desde otro lugar completamente diferente que no es la academia. Ustedes, los productos de
para la graduación, las tesis, ¿ustedes hacen el distingo entre los formatos ofrecidos de profesional y académico? Que de alguna manera las resoluciones del Ministerio de Educación del 2010 lo que pasa como una sí, diferenciación. yo ahí marco esto, digo, vos tenés un problema que no es un problema, es un marco. El marco, digamos, legal la maestría es o profesional o académica. Sí, eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la ley. Y Que nuestra tiene que ser maestría es enmarcada. académica. Exacto. Entonces, desde ese lugar tiene que haber una producción intelectual. ¿Sí? Después se puede generar una producción intelectual a partir de, por ejemplo, estudio de campo. Sí, eso se puede, obviamente. Nosotros desde la filosofía no estamos tan acostumbrados a eso, pero en otras... en clínica, por ejemplo. En clínica... Sí, igual vos sabés que los egresados que tenemos de psicología Sí, no... se han hecho algo más de carácter de teórico. carácter teórico. Sí, Donde aparece más la cuestión de campo es en la gente que viene de educación. sí, educación. De educación. Sí, Ni sí. siquiera los de sociales tampoco. No. Van más a lo teórico. Los antropólogos, A ver. No hemos tenido tesis recién. casos. No, todavía no. No, están en proceso, pero también están en algo más teórico. Claro, de todos modos es un gran desafío en ámbitos profesionales donde la práctica es la que hace la experticia, poder articular un sentido y armar un trabajo de peso teórico que puede ser un aporte que a veces es vacante en esas profesiones, o que por ahí son los primeros que realizan un aporte en esas profesiones, Sí. ¿no? Porque siempre parecería que la teoría la hacen otros y los profesionales no, solamente se tienen que dedicar a curar a la gente o a atenderla o lo que sea, ¿no? Pero que alguien con una fuerte experiencia práctica y profesional en un campo pueda hacer un aporte teórico le da más peso todavía, nos parece, ¿no? Sí, y además me parece algo interesante que estaba pensando mientras vos hablabas, que yo veo a lo largo de las distintas cortes, es esto, ¿no? A veces, y me ha pasado a mí dictando clases en otras maestrías de la Universidad de Buenos Aires, de otros ámbitos, por ejemplo en ciencias sociales, que muchas veces suele ser que el que viene de una disciplina distinta piensa que tiene que, entre comillas, aplicar el concepto filosófico que uno le Claro. señala, ¿no? O sea, me ha pasado muchas veces en sociales esto de la idea de, bueno, sí, pero eso es un concepto, yo cómo lo bajo, cómo lo aplico, cómo lo bajo es como tal vez Sí. la expresión La más expresión común que más uno común. escucha de la gente de otras disciplinas. Y yo lo que veo es que, digamos, a diferencia de la experiencia que he tenido en otras facultades de la UBA, lo que acontece en la maestría es que no se da tanto esa idea de cómo aplico este concepto filosófico, sino cómo pienso este concepto en términos de lo que yo ya he trabajado. Doy un ejemplo, el año pasado, o no me acuerdo si fue este año ya, bueno, creo que a principios de este año se defendió una tesis de un psicólogo extranjero tomando conceptos de la filosofía de Derrida y, digamos, de los miembros del jurado, bueno, resultó que terminaron siendo los tres miembros, dos de los miembros del jurado de filosofía y, bueno, sí, tres en realidad, porque, bueno, los tres tenían doctorado en filosofía. Y claro, cuando le querían hacer una pregunta demasiado específica en relación a lo filosófico, él me pareció que captó muy bien la idea de que en realidad, digamos, yo no tengo que hacer una tesis de filosofía ni tengo que aplicar un concepto filosófico. Yo estoy pensando, y en ese caso era el concepto de amistad, en términos psicológicos, ¿no? Y entonces, ¿cómo este concepto me permite a mí pensar, digamos, la práctica que ya tengo y de alguna manera repensar la práctica que ya tengo, ¿no? Y en ese sentido eso me parece muy importante. Anteriormente, cuando vos preguntabas la cuestión de lo interdisciplinario y cómo se ubican los profesores, yo también lo que quería decir es que hay otro tema con la defensa de tesis, por el hecho de que, bueno, por esto de que tiene que haber, digamos, miembros del jurado externos a la facultad. Nos encontramos a veces con ese problema de que la juzgan desde su disciplina. Precisamente en el día de ayer estaba hablando con una maestranda
Y bueno, ella me señalaba eso, ¿no? Digamos, las observaciones que me hacen son observaciones a las que yo no puedo responder, porque yo no soy ni psicoanalista, ni filósofa, ni nada por el estilo. Y yo creo que ese es un gran problema, digamos, a la hora de la defensa de las tesis, ¿no? Esta idea de pensar que la tesis de maestría no es de una disciplina específica, sino que trata de trabajar un concepto a nivel interdisciplinario. Y al trabajar un concepto a nivel interdisciplinario no se le puede exigir a quien lo utiliza el concepto y lo piensa dentro de su propia disciplina la especificidad que se le pide a alguien que viene de la disciplina específica, ¿no? Yo creo que ahí, digamos, tal como se ha desarrollado en la Argentina el campo de los doctorados y el campo de las maestrías, hay como un lugar ahí de choque en donde no queda demasiado claro qué debe hacer un maestrando, ¿no? Porque muchas veces, y lo que veo en la evaluación que se hace en las defensas de tesis, que muchas veces se le exige al maestrando que tenga las capacidades que tiene que tener un doctor. No tiene nada que ver, o sea, el ámbito del desarrollo de una tesis de maestría y sobre todo interdisciplinaria es muy diferente al trabajo que hace un doctor que está 5, 6, 7 años, digamos, trabajando específicamente una problemática. Exactamente, sí. Bueno, el tema es ese, que las maestrías como la tuya, pienso que también la que se desarrolla en Lanús, en la Universidad Nacional de Lanús, Alicia, que es maestría en gestión de la energía, como la que tenemos también de metodología de la investigación científica, son como la primera generación de maestrías. Entonces ahí la tradición nos juega en contra. Pero bueno, pero es cuestión de armar una tradición. Claro, sí, sí. Por eso tiene sentido juntar experiencias para ver, bueno, qué le pasa a uno, qué le pasa al otro, porque por ahí hay veces que pasan cosas así, ¿no? También, que en el caso de Alicia, que son personas ultra profesionales y se asoman a hacer algo importante en una maestría. Ética, por primera vez, ética profesional. Claro, hacer un tema de ética profesional, que es otra cosa. Ingenieros, abogados, economistas, sociólogos, de todo. Claro, gente petrolera, gente del gas, que bueno, es otro mundo, ¿no? Pero necesitan su mundo, o sea, ellos quieren hablar de su mundo. Es que justamente ahí yo veo algo, pensando justamente en esta que planteabas de la nueva generación, me parece que nosotros ahí tenemos como que pensar la maestría como justamente como un lugar de inserción académico que nos abre a pensar determinados problemas y cuestiones, pero no en forma específica, o no por lo menos con la especificidad teórica que exigiría un... Sí, o romper con la idea de que el doctorado es la referencia. Claro. Porque no tiene que ser la referencia. Y eso vos lo ves, porque a veces vos ves que algunos docentes quizás, digamos, tienen como la expectativa, o jurados también, que tienen la expectativa de que la maestría es un paso al doctorado. Y no necesariamente. Hay gente que viene a buscar la maestría por la maestría en sí misma. Actualizar para... o simplemente porque necesita, digamos, como oxigenar su propia práctica, que eso también uno lo ve, y en distintos ámbitos, no solamente en el ámbito de la psicología, esto lo ve en trabajadores sociales, en educadores que de repente se acercan y no están buscando, digamos, una excelencia académica en términos, digamos, de un pasaje al doctorado o ese tipo de cosas, sino simplemente en buscar una maestría que les abra las perspectivas teóricas respecto de este tema. Sí, además pasa, por ejemplo, en filosofía, en la carrera de grado, que, digamos, cuando los estudiantes se acercan a preguntar sobre el futuro de su vida académica, muchos docentes le dicen, no pierdas el tiempo haciendo una maestría, anda directamente al doctorado, como si la idea de la maestría fuera una pérdida de tiempo. Nosotros, de hecho, digamos, durante mucho tiempo fuimos casi la única maestría que tenía que ver con la carrera de filosofía dentro del ámbito de la facultad. Ahora, bueno, hace un par de años apareció la maestría de filosofía política y, bueno, hay una actualización en pensamiento contemporáneo.
pero estaba esa idea, que es una idea muy fuerte, digamos, del claustro de profesores de filosofía, sí, de que una maestría es una pérdida de tiempo y que la gente pierde tiempo ahí, que por lo tanto que se vaya a un doctorado para hacer algo sumamente específico. Yo creo que en esta maestría, bueno, contamos con varios estudiantes de filosofía, o sea, a medida que van avanzando las cohortes, son mayores la cantidad de estudiantes de nuestra facultad que cursan nuestra maestría. Cada vez son más. Pero creo que durante mucho tiempo existió ese prurito disciplinario de la maestría es una pérdida de tiempo. Sí, o un paso intermedio. Exacto, sí. Y ahí desde la Secretaría de Posgrado se viene hablando mucho este tema con quienes son directores, secretarios académicos, etcétera. Esto que está señalando Mónica, incluso se está discutiendo, todavía creo que todavía está muy verde el tema, de si no se le exige como en sociales una maestría previa al doctorado, justamente para seguir ampliando, porque hay una realidad, acá vamos a hablar de la maestría, no vamos a hablar de los doctorados, pero hay una realidad en las maestrías. Digo, los que ingresan a una maestría son muy pocos los que tienen realmente claro el tema que quieren investigar. El tema de algún modo lo van construyendo en la medida en que van cursando. Y a veces recién cuando terminaron de cursar. Sí, bueno, esa justamente era como... Sí, te voy anticipando. Claro, porque llega la hora de la verdad, que es la tesis, ¿no? Que la tesis es el producto. Muchas veces a los posgrados se los juzga por sus productos, y también para el estudiante llegar a hacer la tesis es, bueno, tener un resultado concreto, porque más allá de lo que pueda haberle servido, bueno, acredita la tesis. Entonces, yo les quería preguntar esto, entre las dificultades que ustedes ven que tienen los estudiantes para concretar la tesis, hay distintas dificultades. Por ejemplo, dificultades para recortar un tema de interés, que es esto que vos decías, ¿no? Definiendo un objetivo posible, el perfil disciplinar, el acceso a la información que pueda o no tener. Otra dificultad es comprometer a otros profesionales a que los dirijan, es decir, encontrar un buen director. Ese es también es una gran dificultad, que el tema de los directores de tesis, que también los directores de tesis son decisivos muchas veces, y que muchas veces hay muchos problemas para encontrar director de tesis cuando están estas maestrías interdisciplinares. Después, el no reconocimiento laboral de la graduación, que también pasaría esto, ¿no? Que ser un doctor parece que es más jerárquico que ser un magíster. Y después las dificultades de la escritura, las dificultades de la escritura académica, que es también vemos una gran dificultad, poder concretar una escritura que sea acorde a la tesis. ¿Cuál les parece que es así como una escala de dificultades? ¿Cuál es, digamos, cómo juegan estas dificultades en el caso de ustedes? Vos dijiste que una gran dificultad es encontrar el tema. Sí, yo te diría que todas esas a la vez. A ver, yo creo que hay, por un lado, o sea, en primer lugar, yo creo que uno puede encontrar patrones comunes, pero bueno, cada grupo y después dentro de cada grupo, cada individuo tiene una cuestión muy diferente en torno a todos estos problemas. Pero en general, a ver, yo lo primero que he aprendido a desarmar en mi expectativa, cosa que no hacen la gente que nos evalúa, y es un problema, esto lo hablamos mucho entre las distintas carreras de posgrado, es esto de que el producto es una tesis. Eso es lo que nosotros esperamos y le pedimos y exigimos. Pero la realidad es que el público que viene a las maestrías, no todos vienen buscando escribir una tesis. A veces, o sea, ¿y por qué digo esto? Porque hay o sea, no solamente por los números, hay un dato estadístico concreto que nos lo muestra, ¿sí? Entonces ahí no hay nada discutible. Entonces podemos empezar con los temores a escribir. Pero yo digo, no son los temores a escribir únicamente, porque hay gente que solamente viene a cursar y cursa
y digo, viene a todas las clases, a los 15 seminarios y al taller incluso de tesis, cursa todo y no escribe un solo trabajo porque no le interesa producir. Y sin embargo se nota en la maestría, que es un problema para nosotros. Claro. Pero ocurre. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere ampliar, porque quiere escuchar, porque quiere aprender, porque quiere leer, quiere saber dónde leer, pero no tiene como expectativa producir una tesis. Obviamente que esto no se blanquea de entrada, porque si se blanqueara de entrada nosotros deberíamos decirle, mira, este no es el lugar. O tendríamos que abrir una posibilidad para que curse de oyente, porque a nosotros después nos trae un problema en términos justamente de evaluación, porque nos suma una estadística muy problemática. Entonces yo digo, ese sería como un primer punto muy difícil, aparte también de anticipar y de analizar, porque los intereses, en realidad todos sabemos que nunca los terminamos de saber verdaderamente qué es lo que pasa con cada estudiante. Después les cuento un hecho puntual que pasó con la segunda corte. La segunda corte fue una corte muy rara para nosotros, porque no le terminábamos de entender la lógica. Fue muy problemática en su convivencia, los profesores les fastidió mucho a casi todos dar clase, fue una corte incómoda. Sin embargo, es una corte que nos enteramos el año pasado o el anteaño, no me acuerdo ahora cuándo, que nos cuenta una de las chicas que retomó a recursar algunos seminarios, que en realidad hay un grupo de esa corte que se sigue juntando todos los meses a debatir y a escribir, pero escribir por fuera de la academia. Claro. Y que se armó ahí algo y que fue producto de la maestría. Enriquecedor para todo. Y estas cuestiones que también van siendo efectos, digamos, de la maestría, no académicos en lo que entendemos, claro, ¿no? No cuantificable. No, eso me No cuantifica. Bueno, después sí está el otro problema, que es el de el recorte de un problema, de un tema. Bueno, ese tema lo tenemos. Nosotros desde la maestría, desde el momento inicial, planteamos el tema, y yo creo que ahí hay un primer problema que siempre con Mónica lo charlamos con los grupos, pero bueno, la charla a veces no alcanza, digamos, que es, yo digo, hay que generar un estudiante de posgrado. El estudiante de posgrado viene la mayoría con la cabeza de grado. Sí, claro. Entonces cuesta mucho eso. Esto que decía Mónica, ¿no? Lo que logró el egresado de psicología, dándose cuenta de que no, yo estoy utilizando estos conceptos porque a mí me nutrieron, me sirvieron, esto y otro, pero para pensar mi disciplina o desde mi disciplina propia. Esa claridad se construye con el tiempo. Al principio, por ejemplo, uno ve mucho que, por ejemplo, piensan en la reproducción de los contenidos que se desarrollan dentro de un seminario y no en cómo apropiarme de aquellos contenidos y aquellas lecturas que van nutriendo mi objeto de trabajo. Entonces, eso cuesta mucho, ¿no? Sí, nosotros les decimos de entrada, desde la primera reunión que hacemos, digamos, de bienvenida, les remarcamos esto: traten de pensar de entrada cuál va a ser el tema de su tesis, aunque no lo tengan claro, para que todos los trabajos que hagan tengan que ver con esa temática y más o menos van enganchando. Es cierto que, digamos, se les dificulta pensar, digamos, qué tema van a trabajar, a pesar de que cuando presentan la carpeta, digamos, de admisión, tienen que señalar como una suerte de tema, digamos, hacia dónde se van a dirigir. Pero yo creo que sí, que les cuesta mucho engancharse dentro de toda esa cantidad de cosas que a veces dicen esto, nos entusiasma todo y no sabemos por qué lugar entrar, ¿no? Pero nosotros en ese sentido les recomendamos que traten de ir orientándose hacia la temática que más les interesa para ir aprovechando los distintos seminarios, ¿no? Vos mencionabas también la cuestión de la elección de los profesores que los van a dirigir. Eso también es muy problemático, ¿no? O sea, hay muchos estudiantes extranjeros que, por ejemplo, dicen, bueno, si puedo poner como director al profesor que me dirigió allá. O sea, para mí es muy problemático eso porque, bueno, no conocen el plantel de profesores de la maestría,
pueden tener uno externo. Quienes los van a dirigir son especialistas en una disciplina, pero no tienen esto de lo interdisciplinario. O sea, en ese sentido yo también eso lo veo como dificultad, y por eso estoy de acuerdo con Juan Pablo que las cuatro características que vos señalaste yo las pondría todas juntas. La dificultad de escritura también es muy fuerte porque... Aún en las letras. Claro, lo que pasa es que no tenemos tantos de letras, o sea, tenemos, por eso digo, muchos de psicología, digamos, de la carrera de psicología, que no tienen tradición de escritura dentro de la carrera. O sea, yo eso lo veo en el ámbito de los psicoanalistas como una dificultad de escritura. La gente de sociales, bueno, tiene una cierta depende tradición. de la carrera. Claro, si son de comunicación, sí, pero otras carreras no. Entonces, ciencia política, por ejemplo, no tienen, creo que lo modificaron ahora, pero hasta hace unos años no escribían una sola monografía en toda la carrera. Ese es un problema. Claro. Y después no tienen tesis. Te preguntan Claro. ¿qué es una monografía? Te lo preguntan. Y bueno, es un tema difícil de abordar eso. Sí. Igual nosotros hemos implementado en las últimas 2 cortes, en la tercera y en la cuarta, dentro del taller de escritura, incorporamos llevamos maestrandos que hayan terminado, que estén por terminar su tesis, y que vayan a contar y a mostrar y que puedan preguntar y bueno, abrir un poco también esa dinámica que ha sido muy valorada, muy agradecida también por quienes están cursando. Es más, lo avisamos que va a estar y vienen de otras cortes al encuentro porque de repente ya se encuentran más en situación de escribir y entonces se acercan. Y eso viene siendo muy provechoso, pero no resuelve estos problemas en particular. Y el tema, nosotros sí insistimos mucho con el tema de la dirección, esto que marcaba Mónica por un lado, y por otro lado, a mí me parece que algo clave en la dirección es encontrar a alguien con quien uno siente que puede trabajar. Porque en definitiva, uno cuando lee trabajo se da cuenta si ese trabajo fue dirigido o no fue dirigido, a pesar de que tenga un director. Eso te das cuenta, porque ves ciertas cuestiones donde... Entonces me parece que alguien que de repente necesita un andamiaje fuerte, tiene que buscar a alguien que le haga un seguimiento también en ese estilo. Y esto nosotros lo recomendamos mucho, digamos, que busquen a alguien que realmente potencie y que les enseñe a investigar también, porque también esa es la tarea, ¿no? Difícil de encontrar. Sí. Y tutorías de acompañamiento, nosotros en la nuestra, como en general, los directores que se encuentran son muy disciplinares y también tampoco tienen demasiado contacto con el resto. Los docentes a veces entran en el campus virtual para ver qué se da en las otras materias, pero ofrecemos tutorías metodológicas, o sea, como es gestión de la energía y un ingeniero, lo que se pide es que el producto tiene que tener un aporte, contemple, aunque sea en profundidad en el terreno disciplinar del tesista, pero que dé cuenta de la parte, por ejemplo, ambiental, económica, tecnológica y entonces y de todas esas cosas según el perfil, que aprovechen ese perfil y ese acceso a informaciones que los otros compañeros no tienen por su ubicación y por... Pero eso no lo hacen directores, hasta ahora no hemos conseguido directores que hagan eso, porque si es muy bueno en la parte terminológica, es investigador y qué sé yo, es como que se focaliza en eso. Y hay que darle un acompañamiento, de encontrar los indicadores, es como son cosas que en las carreras académicas disciplinares no es demasiado frecuente de contemplar otras dimensiones que la propia. Yo soy física, por ejemplo, y bueno, me impresiona que no
Lo que decía Martín Unzué era que en general ahora está siendo cada vez más frecuente el tema de los en sociología, de que hagan maestrías extradisciplinares, ¿no? Sobre temas variados. Por ejemplo, hay una socióloga que hizo su maestría con gente de la CONEA en un tema de cómo afecta la contaminación ambiental y para eso tuvo que hacerse datos técnicos y ver qué pasaba con la salud en la ciudad. Bueno, pero bueno, es realmente eso que decían al comienzo, ¿no? Como que cada vez, por ejemplo, ahora para la próxima defensa de tesis vamos a llamar a un maestrando producto de las maestrías anteriores que puede ser jurado, porque además eso, la exigencia claro. Ya nos cortaron con el tema de la trayectoria equivalente, porque hay ingenieros que saben un montón de un tema específico y no, pero eso no alcanza para plantear los temas generales. Bueno, y yendo finalmente, ¿no? Para terminar, a los valores de la maestría, más allá de lo puramente procedimental y como aporte del conocimiento de las personas que cursan, digamos, ¿qué valores orientan? Yo imagino que la diversidad debe ser, ¿no? La pluralidad de visiones debe ser una marca para ustedes, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo imaginan ustedes que son los valores que intenta transmitir la maestría? Sí, cuando armamos el proyecto de la maestría, y de hecho lo señala el proyecto mismo, tal como salió en la resolución, lo que nosotros señalamos es que una maestría sobre estudios interdisciplinarios de la subjetividad, en lo primero que tiene que pensar es en la cuestión de la alteridad, ¿no? Porque digo, a lo mejor uno piensa por el título que tiene la maestría que estamos pensando en el individuo, en el sujeto propietario, etcétera, etcétera. Y justamente nosotros lo que ahí señalamos es que las disciplinas que se ocupan de la problemática de la subjetividad tienen que tener evidentemente como premisa fundamental el pensar la cuestión del otro, ¿no? Y esa actitud de pensar la cuestión del otro a lo que apunta sobre todo es a señalar esta posibilidad que vos indicás de la diversidad en el tratamiento de las problemáticas, y también la diversidad en el aprender a convivir con el otro, ¿no? Yo señalaba esto de como docente, lo que para mí cada vez que dicto en la maestría realmente es sumamente rica la experiencia, ¿no? Porque me encuentro con gente de disciplinas diferentes que, digamos, se ponen a discutir y a debatir con los temas que yo trabajo desde la filosofía, y para mí representa un aporte increíble eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, si a mí como docente, dictando un seminario de la maestría, eso me enriquece, me imagino que a los maestrandos, digamos, en el discurso con sus colegas, en el discurso y en el debate con los profesores también. Y además, bueno, hay un hecho que se da en las maestrías, bueno, que muchas veces lo hemos charlado con Juan Pablo, que a diferencia de lo que es una carrera de grado y a diferencia de lo que es un doctorado, la vida de convivencia del estudiante de la maestría es algo muy especial, ¿no? Que a veces decimos es como entre un estudiante de secundario, pero que es un profesional, digo, es como que se dan cuestiones a nivel, diríamos, emocional muy especiales. Y yo creo que eso los marca mucho a ellos también en cuanto a la formación de los grupos. Y me parece que al ser grupos que se juntan, ya no es el grupo de la escuela secundaria en donde eran chicos de más o menos la misma, entre comillas, clase social, los mismos hábitos, etcétera. Yo creo que muchas veces las escuelas secundarias, sobre todo si son privadas, ¿no?, tienden a favorecer eso, ¿no? El hecho de que el chico se ubica dentro de su propia clase social, dentro de sus propios hábitos y sus compañeros, y reproduce eso constantemente. Y después, bueno, uno lo que ve en la práctica social y política es que a los egresados de una determinada escuela privada les cuesta mucho entender al otro, porque bueno, son de una clase social determinada y, digamos, están incapacitados porque la escuela les reprodujo constantemente los modos de vida que ellos tenían.
Y acá lo que acontece es que viene esto de que decíamos una cuestión de la escuela privada, pero son profesionales de distintas disciplinas, ¿no? Y eso me parece que es como les ayuda a romper ese esquema que para mí se da mucho en los colegios privados y les permite, digamos, este acceso a la diversidad y a la escucha del otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la maestría, tanto desde la parte de vista intelectual como desde el punto de vista emocional de la experiencia de estar cursando, apunta a eso, ¿no? A la cuestión del respeto a la alteridad. Sí, y a mí me parece que después, justamente cuando se da el respeto a la alteridad, lo que acontece también es la producción colectiva. A pesar que después se va a una escritura individual, digo, ¿no? Pero igual, a mí me parece que lo que se arma mucho en las clases, lo que se va armando sobre todo en el segundo año de cursada, el grupo ya se conoce, ya digamos, ya hay una escucha del discurso disciplinar del otro, ¿no? Y eso es muy interesante, como por decirlo de alguna manera, cómo el oído se va adaptando y encontrando con esa diversidad de discursos, pero además cómo empieza a producir y a construirse un pensamiento, cuando digo colectivo, no digo unificado ni nada de eso, sino digo que va emergiendo de un colectivo, claro, donde está puesto justamente el entre del cual hablamos al principio. Ahí empieza a haber ese entre con todos los cruces y tensiones que implica, ¿no? Pero me parece que eso, yo creo, a lo largo de los grupos de las distintas cortes uno lo va viendo y es algo muy, me parece que es algo muy enriquecedor desde el punto de vista de la formación subjetiva, digo, ¿no? De quien se está formando en ese posgrado. Que produjo un cambio en el sí. otro a nivel humano, digamos, más allá de lo Totalmente. Claro. A nivel humano, a nivel profesional, digo, porque hay también esa escucha del otro desde la disciplina, del otro desde cualquier alteridad que podamos pensar ahí. Sí, claro. Porque además en los lugares de trabajo también se da una convivencia que se puede enriquecer con mejorar la escucha, que es distinto. Pero incluso digo, esa escucha del otro abre también las falencias de la propia formación. No solamente de la trayectoria propia, sino también de la disciplina, porque uno empieza a encontrar los vicios de la propia disciplina, ¿no? Y eso también es interesante, porque empieza uno a deconstruir su propia formación. Sí, los hábitos disciplinarios. Claro, los hábitos. Es decir, pasa mucho esto de que uno plantea una pregunta, y a mí me pasó los otros días en el seminario, en la maestría, que hice una pregunta, digo, bueno, pero la gente de psicología esto les debe pasar constantemente, se lo deben preguntar constantemente. Y todos me miraban como si fuera una extraterrestre, me dijeron, no, nunca nos preguntamos eso. Yo dije, pero ¿cómo? O sea, porque la pregunta era sobre el tema del dolor sin causa, ¿no? O sea, estaba tratando de explicar determinados conceptos filosóficos y hablé de la cuestión del dolor sin causa. Y yo me decía, no, nunca nos lo planteamos. Y yo pensaba, bueno, pero ¿cómo? Si ustedes están en contacto todo el tiempo con el que sufre, ¿cómo no se plantearon esta cuestión, no? Y eso me parece como que les hizo patente algún tipo de hábito de la práctica disciplinaria, bueno, que digamos, pasa por delante la pregunta acerca del lugar desde el cual están trabajando, ¿no? Claro. Bueno, porque toda articulación de sentido algo deja afuera. Claro, entonces preguntar sí. Por esa que dejó afuera a veces sorprende, sí. Porque, o sea, no sé, ahí se ve como un recorte. Sí, por eso digo, no como que fuera la realidad que es así. Claro, yo creo que otro elemento que yo destacaría como muy valioso de la maestría es esto, el asombro. O sea, de repente decís algo y dicen, pero ¿cómo? No, eso no me lo pregunté nunca, ¿no? Eso me parece como de construcción de hábitos y de naturalización es muy importante, ¿no? Claro. Y muchos de esos interrogantes acontecen justamente desde ese encuentro entre
entre miradas disciplinares, Sí, sí, ¿no? claro, Porque sí, a vos sí. la pregunta del otro es inesperada. Ujú. Y eso es interesante. Digo, por eso esta riqueza que planteaba también desde el lugar de la enseñanza, porque uno está enseñando y de repente aparece una pregunta donde uno jamás pudo anticiparla, porque hay, digamos, si uno va a dar una clase de filosofía, determinado tema, a oyentes de filosofía, puede anticipar ciertas preguntas de por dónde van a venir, Sí. dónde te van a... Ahora, en un público tan heterogéneo, es inanticipable la respuesta, la pregunta, digo. Y yo lo otro que quería marcar es esto, digo, yo recuerdo una experiencia, no vamos a poner ningún nombre, pero que a los de otra disciplina les sorprendía mucho, para ellos que nosotros los de filosofía teníamos un nivel de violencia muy elevado, ¿no? ¿De violencia? Sí, de violencia, que nosotros no lo advertimos. Discursiva. Sí, no sé si solo discursiva. Nosotros Oiga, con un palo de clase. es muy interesante porque nosotros estamos muy acostumbrados a la navaja de Occam, ¿no? Digo, Sí. O sea, La metáfora. a esto, lo que dice, por ejemplo, José Pablo Feynman habla de que somos asesinos seriales los filósofos, porque siempre estamos matando al anterior. Entonces, esto es una práctica en la cual nacimos, digamos, Sí. desde la primer cursada. Aristóteles vino a refutar a Platón y así todos van matando al anterior para instituirse ellos como el filósofo de la época. Y claro, y yo creo que esto nosotros no lo advertimos y aparece también en el modo en el cual nos preguntamos, hablamos, discutimos, y nosotros lo tenemos completamente incorporado y naturalizado y no nos parece violento, por ejemplo. Y recuerdo una intervención de justamente una psicoanalítica que marcaba esto, que le sorprendía ese nivel en el cual nosotros El llamamos parricidio. el parricidio, tal cual. Está bueno. Claro, bueno, la verdad que yo lo que más me complace es ver que hablaron de cosas que nos tocan a nosotras también, Resonamos. que seguramente resonará cuando los escuchen los estudiantes también de nuestras maestrías, que son problemas parecidos. Y perplejidades también compartidas, así que bueno, les agradecemos muchísimo, y bueno, ya son parte entonces de los contenidos de lo que nosotros nos va a servir para también conectarnos con otros referentes de posgrados y bueno, entre todos dilucidar, quizás hacer como un paño de lágrimas, no sé, y ver digamos, un poco compartir también las prácticas de lo que hacemos y también para encontrarle salida a estas cosas, ¿no? De ver que no estamos solos frente a los problemas, sino que son problemas compartidos y bueno, posiblemente las soluciones también sean compartidas, ¿cierto? Bueno, así que les agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes.